Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Sean bienvenidos a nuestro episodio número 27, nuestro podcast Familias Fuertes. Hoy continuamos nuestro tema de mes, donde estamos resaltando la importancia de la palabra de Dios y estudiando algunos salmos que son claves y que nos dan desafíos muy especiales. La semana pasada hablamos del Salmo 23, la primera semana del Salmo 1, y hoy vamos a hablar de un salmo que es una reflexión intensa, fuerte, donde el cantor Asaf, el salmista en este salmo, hace una reflexión muy fuerte y puede reflejar lo que posiblemente puede pasar en el corazón y en la mente de muchas personas o que en alguna ocasión hayamos sentido algo parecido. Margie, bienvenida a nuestro podcast número 27. El tiempo está avanzando. Qué bueno tenerte. Gracias por la bienvenida. Claro. Sé que la pasaron muy bien la semana pasada. Yo estuve backstage, así es que fue un excelente tiempo, un tiempo de mirar el Salmo y observar las riquezas, degustarlo un poco, pero sobre todo sé que el desafío era sobre toma de decisión. Toma de decisión. Y creo que en este Salmo 73 vamos a hacer, en alguna medida nos vamos a ver fotografiados, retados, y sé, porque así es la palabra de Dios, ella se declara como viva y eficaz. Y tiene la capacidad de cortar, penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, dice, y discierne los pensamientos. Y eso es fuerte. Eso es fuerte, sí. Cuando la palabra como espada nos atraviesa. Exacto. Y llega a lo profundo y nos dice, tú eres así, estás así. Así es. Y te quiero en esta posición mejor. Así que ella tiene esa capacidad. Así que hoy, Salmo 73, en la primera entrega en esta serie sobre el poder transformador de la palabra, aprovechando el mes de la Biblia, como conocen, hablamos del Salmo 1. Y el Salmo 1 hacía una distinción entre el hombre bueno y el hombre malo o impío, y luego vimos la clasificación de tres niveles de maldad, de impiedad. Y en este Salmo 73 nos aparecen nuevamente los hombres malos. Wow. En la figura de la impiedad, la conducta impía. Y aquí el salmista nos lleva a un proceso de reflexión personal, donde parte en la declaración de cuán bueno es Dios con aquellos que le aman, cuán bueno es Dios con su pueblo, con aquellos que han decidido caminar en pos de Él, pero luego empieza a reflexionar acerca de su propia vida. Y aquí le invitamos, busque el Salmo 73 y la tarea es que usted pueda leer los 28 versículos que tiene. Nosotros vamos a resaltar algunos de ellos importantes hoy para comentar, pero esta narración y este diálogo personal del salmista inicia así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, y esta es la razón: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y aquí empieza la declaración de lo que el salmista empezó a observar. Así es. Sabes que me llama mucho la atención que él se declara culpable al inicio. Sí. Manifiesta la bondad de Dios y no deja en duda la bondad de Dios.
pero inmediatamente plantea su condición, no deja su condición para versos posteriores, sino que inmediatamente reconoce la situación de él, de forma personal. Y yo creo que hay valor. Estamos hablando de una persona que tenía un compromiso con Dios. Sí. Estamos hablando de una persona que estaba habituado a cantar, a adorar a Dios, a meditar en sus grandezas, en su bondad. Estamos hablando de alguien que tenía no solo una asignación, porque era una asignación, sino que lo disfrutaba. Y luego hay un giro en él, en su corazón, en su meditar, en su pensar. Y esto se da producto de, porque dice que él tuvo envidia de los arrogantes porque vio que esos que eran arrogantes, esas personas perversas, ¿qué pasaba con ellos? Ellos prosperaban. Entonces, probablemente, y pienso en esto, él no solo adoraba a Dios como oficio, sino que era su naturaleza. Correcto. Pero luego, que la vida es así, pasa el tiempo y probablemente pudo observar, pudo ver cómo gente que no hace lo mismo que él, gente que no le apasiona lo mismo y tiene, entre comillas, mejores resultados. Mejores resultados. Fíjense, qué interesante es esta expresión. ¿Por qué? Porque entra en escena aquellos que han decidido vivir según su propia ley, criterio, normas y valores. Y la pregunta que uno puede hacer, ¿se mirará uno afectado cuando observamos, y este es un dicho popular, pareciera que la maldad paga? Pareciera que el proceder de forma inadecuada da buenos resultados. Y mucha gente entra en este dilema. Por gusto yo he estado caminando y haciendo lo correcto porque aquellos que van haciendo lo malo, aparentemente la vida le sonríe. Y aquí él es muy, muy genuino, el salmista, cuando dice: yo tuve envidia, y esta versión lo dice de una forma muy, muy clara, al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Y fíjense cómo estaban ellos, así lo describía. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada, no tienen los problemas de todos, no sufren como los demás, adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan, en la cara se les ven sus malos pensamientos. Hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. Así son los malvados. No se preocupan de nada y cada vez son más ricos. Esta es una meditación muy profunda y yo lo imagino sentado, abriendo su corazón delante de Dios. Esta es una declaración del salmista delante de Dios, lo cual nos invita también a algo, que podamos nosotros abrir el corazón delante de Dios y decirle exactamente cómo nos sentimos. Él lo sabe. Decirle lo que pensamos, aunque Él lo sepa. Sí. Pero lo importante es que no guardó para sí el dolor, la incomodidad, el malestar. Y esto habla de una noche, pongámosle noche, una noche o pueden ser varios días, donde hubo crisis en el corazón de este hombre. Decíamos, los hombres malos del Salmo 1 ahora nos lleguen aquí en la forma de aquellos que aparentemente están prosperando. Y aquellos que han decidido caminar en lo recto, caminar en pos de lo bueno, aparentemente los días no le estaban sonriendo y esto le produjo un gran malestar en el corazón de este hombre que amaba a Dios.
Sabes que en el caso de este cantor de forma muy especial, número uno, no ha sido ni será el único hombre que transitó por una emoción tal vez no tan digna. Sí. ¿Sí? La envidia no es algo que tú dices, ay, tuve envidia. No. Probablemente hablamos del temor, Sí. podemos hablar hasta de la culpa, pero de la envidia normalmente no se habla porque habla de autoestima, habla de... O la envidia no se confiesa fácilmente. No se confiesa. No se confiesa fácilmente. Es difícil. Y qué interesante que cuando él los describe en los versos que acabas de leer, hasta el verso 12, él los describe y describe el carácter de ellos, describe sus conductas de mala administración, incluso mayordomía, de esa incapacidad de ser, son incapaces de ser humildes porque necesitan que sea obvio que son prosperados. Sí. Y más allá de la prosperidad, porque el tema de él no era que prosperaban, sino quiénes eran ellos. Eran hombres que no amaban a Dios, no temían a Dios, y no le hacía sentido que a ellos, y aquí viene la comparación, le estuviera yendo mejor que a él, que había guardado su vida o que estaba haciendo algo que estaba conectado a la voluntad de Dios. Y yo recuerdo hace muchos años me comentaste de una estudiante en la universidad que te hizo el comentario, era un varón, un estudiante, que él podía hacer, en un tipo de negocio medio extraño, más dinero en un día de lo que hacíamos como docentes. Y cuando uno mira el sentido de nuestra sociedad hoy, tan altamente consumista, altamente enfocada en obtener cosas sin importar el cómo, nos damos cuenta, número uno, que no es una conducta nueva en las sociedades. Esto es como una enfermedad que tenemos desde que el hombre es hombre, desde la caída del Edén, en el Edén. Y esa necesidad de obtener cosas para que me validen. Tengo algo, eso me hace ver a mí como alguien exitoso. Tengo un mejor auto, tengo un mejor equipo, eso me hace ver a mí de una forma. Bueno, y en marketing por eso las marcas tienen que ser vistas y apelan a estatus. Y podemos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia? Pues apela el hombre que tiene este tipo de prosperidad, la exhibe, y la exhibe para estimular a otros a que hagan lo malo. Pareciera ser como si fuesen los pecadores que invitan a que otros caminen con ellos. Caminen con ellos. Sí, el que invita a hacer lo malo, que vimos en el Salmo 1. Le incita. Le incita. Y esto lo vemos en una conducta sociológicamente hablando, lo hacen las pandillas, lo hacen todos estos grupos, inclusive tal vez no de pandillas, pero todo tipo de agrupación. Te asocias y por lo tanto vas a tener este tipo de beneficios, contactos, accesos, recursos, pero cuando tus principios, tus anclas no están bien puestas, te vas con el mejor postor. Y el final es un final triste. Es un final triste, porque es un final triste. En el caso del salmista, él pudo darse cuenta, y lo vamos a ver más adelante, porque estamos hablando de una idea y de un pensamiento, algo que no se ejecutó. Y aquí viene qué interesante que el salmista descansaba, y por eso en el primer verso él dice, ciertamente, él no dejó en duda la bondad de Dios. Si vemos otros momentos de otros personajes bíblicos, por ejemplo, el Job, un hombre probado, pudo anclarse ante una de las virtudes de Dios, y es que Job sabía que Dios era omnisciente, que Dios lo sabía todo. Y en este caso de forma específica,
Asaf se ancla en que Dios es bueno. ¿Y sabes qué hace esto? Porque yo sé que, espero que muchos jóvenes vean esto. Uno dice, entonces, ¿para qué me voy a portar bien si al final todos disfrutamos de lo mismo? Resulta que el sol sale para todos. Disfrutamos de muchos beneficios de Dios. Muchos. Inclusive, de un beneficio de Dios es que hay algo en el carácter de Dios, y es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Qué bueno poder descansar en eso, ¿sí? Y fíjense que aquí en este recorrido de los hombres malvados pareciera que nada les sucede. Así lo miraba él. ¿Sí? Y lo que pasa es que la misericordia de Dios se extiende, es lenta para manifestarse, esperando y procurando que nosotros corramos y nos volvamos a Él. Pero luego de esta descripción que Él hace y reconoce que mirando la prosperidad de los malos, sus pies, dice, por poco resbalan. Él no ejecutó acciones, sino que por poco resbalan mirando la envidia y luego la descripción que Él hace. Y entonces en el verso 13, Él dice, verdaderamente en vano yo he limpiado mi corazón. Dice esta versión, de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Y observa, aquí Él menciona algo que va directamente hacia Él, porque dice, pues he sido azotado todo el día por parte de esos malvados. Dice, en cuanto amanece, me castigan. No estoy solamente yo mirando cómo a ellos aparentemente les va bien, sino que estoy sufriendo en carne propia la acción de gente que viene en contra mía, la acción de hombres que han decidido vivir sin el temor y el orden de Dios y están no solamente caminando en esa dirección, sino atentando inclusive, sometiendo a aquellos que caminan en justicia, burlándose también de ellos, tomando ventajas. Es que estamos hablando de alguien que estaba experimentando tiempo de adversidad, orquestado y dirigido por personas sin escrúpulos, malos. Sí. Y aquí está él en ese cavilar en su mente, en su corazón, en mirarse y se hace una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me convierto a ellos, entonces cesará este malestar que estoy experimentando dentro de mí. Dije yo, si hablare como ellos, fíjense, esta expresión que es muy conocida, si no puedes contra ellos, úneteles. ¿Sí? Lo dijo el filósofo Bugs Bunny. Si no puedes contra ellos, úneteles. Es una declaración terrible. ¿En qué sentido? Estás de una forma u otra aceptando que mis principios y mis valores no funcionan, que aquello que he considerado que vale la pena vivir en pos de lo bueno realmente es una mera ilusión y es mejor que me olvide de esto y que me acomode al común, a lo que la mayoría hace, aun cuando esto realmente sea malo. Hoy vivimos tiempos como estos, por eso este es un desafío en este salmo, un desafío a vivir y a levantar los valores, a vivir en integridad, a considerar que es mejor comerse un pequeño bocado en paz, obtenido de forma honesta y por medio de actos justos, que estar, y dice así la Biblia, sentado en la mesa donde hay un gran banquete, pero todo lo que hay en ese gran banquete ha sido obtenido de forma inadecuada, de forma fraudulenta. Cuando él empezó a considerar en su mente acerca de qué voy a hacer yo, me voy a convertir a ellos, me voy a comportar como ellos,
Mis hijos van a tener, mis hijos no van a sufrir, mis hijos no van a tener que mirar de lejos lo que otros disfrutan. Todas esas son motivaciones que pueden estar ahí clavándose. Como justificaciones. Justificaciones para decir, wow, yo quiero que mi esposa se vista hermoso, que mis hijos que tengan, Sí. que no pasen necesidades o que tengan algún tipo de privación. Cuando este hombre nos enseña lo que había y describe en su corazón, él dice, cuando pensé yo hacer esto, esto fue algo muy difícil. En otras palabras, yo sería alguien que sería un traidor al pueblo de Dios, un traidor a los que aman a Dios, un traidor a aquellos que están abrazando el buen camino del amor, de la justicia, el orden que Dios quiere hacer con cada persona en su bondad. ¿Qué momentos tan duros? Sí. Y si nos quedamos ahí, ¿qué diríamos? Pobre salmista. Pobre salmista, pobre cantor Asaf. Wow, que alguien lo ayude, pero también el salmo nos da también una salida, lo que él hizo. ¿Y cuál fue el secreto, Margie, para todas aquellas personas que pueden estar hoy cavilando y lamentándose de haber hecho lo correcto y aparentemente no ven resultado? ¿Cuál fue el secreto de este hombre, como aparece aquí en el Salmo? Pues justamente el cambio se da en el verso 17, porque menciona el salmista, dice, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El fin de los malos. El fin de aquellos que no honran a Dios, de aquellas personas que con un nivel de decisión, ¿sí? Porque estamos hablando de personas que con la intención de hacer lo opuesto, correcto, ¿sí? Caminan lejos de Dios e incluso instan o motivan a otros a caminar lejos de Dios. Y él, de una forma muy, muy, muy clara, él no fue delante de Dios a ponerle una querella. Él fue delante de Dios a poner su corazón delante de Dios. Y ahí es donde él entiende quién era él y qué ocurre con aquellos que hacen todo lo anterior, lo descrito anteriormente, porque al final Dios sigue siendo omnipotente, omnisciente. El Dios que sí conoce. Y sabes que pensaba en este salmo y yo decía, wow, esto no fue que en un momento él abrió Instagram y se dio cuenta de todas las maldades de la gente, sino que probablemente fue algo que se fue gestando de poco a poco. Se acumularon muchos probablemente hasta algún nivel de frustración propio, normal, y luego ves que aquellas personas poco a poco van aumentando de número y tú dices, ¿cómo es posible que ahora son más los malos? Son más los malos que los buenos. Que los buenos. Y me llamaba la atención, bueno, siempre nos llama la atención la palabra de Dios, es que los malos, la gente, este tipo de personas siempre han estado. ¿Pero por qué te incomodó? Probablemente el salmista, y esto lo digo así, probablemente el salmista no había puesto esa área del querer algo, del desear algo. Y por eso cuando ve los resultados de otros que no son personas que andan con Dios, a él le entra ese gusanito de la envidia. La envidia. Y por eso yo creo que cuando conocemos a Dios o estamos tratando de conocerle a través de su palabra, hay una disciplina que debemos mantenerla por salud espiritual. No solo en tener conversaciones con Dios a través de la oración genuinas, honestas, sino que sean frecuentes.
para mantenernos conectados a Dios. Exacto. Porque aquí el efecto fue interesante. Dice, viendo la prosperidad de los impíos. Ajá. En un momento bajaste la mirada de Dios. En un momento quitaste tu objetivo de vida y tu caminar y seguir en pos de Él. Ujú. Y eso también habla de quitar la confianza y empezar a mirar lo que estaba a mi alrededor. Y hay un gran elemento de atracción en la parte de los sentidos. Y cuando nuestros sentidos empiezan a ser atraídos y seducidos por lo que Exacto. está alrededor, estamos preparando caminos o se está pavimentando caminos que nos van a llevar a deslizaderos Ujú. donde los resultados son terribles. Desear algo que no tenga la fuente de Dios es peligroso. Es peligroso y de hecho las tentaciones básicamente significan querer satisfacer una necesidad genuina por medios ilícitos Ujú. o por medios prohibidos o por medios que no están dentro de la perfecta voluntad de Dios. Así que este conflicto del cantor Asaf llega a un final interesante cuando él consulta a Dios, en otras palabras, pone su mirada otra vez con Dios, aquí en la expresión, Ujú. hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que acercándome a Dios, pude entender cómo sería el final de aquellos hombres malos que van en contra de Dios. Ujú. Y luego cuando él se miró ahora, como si él se mirara desde lejos, mirando al Asaf envidioso, mirando al Asaf que estaba Ujú. por claudicar a sus principios, mirando al Asaf que estaba ya pensando, bueno, hasta aquí llego yo y me uno a la marea de gente que va en camino contrario. Dice, se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, y esta palabra es fuerte, él hablando acerca de Ujú. sí, era como una bestia delante de ti, pero a pesar de lo que yo estaba viviendo y cómo me sentía y cómo posiblemente se estaban encaminando mis pasos, dice, pero tú siempre, Dios, estuviste conmigo, siempre tu mano me sostuvo, siempre, siempre me guiaste en tu consejo. Así. Y él hace entonces una declaración que es como su ley de vida, su ley fundamental de motivación en todo lo que él quiere y anhela en esta tierra. En la declaración del verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y esta declaración de autorreconocimiento de su necesidad y su debilidad, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así es. ¡Qué declaración tan hermosa! Es hermoso. ¿A quién tengo yo en los cielos? En los momentos de crisis, en los momentos de duda, en los momentos que tus pies parecieran resbalarse, en los momentos en que dices, ¿sabes qué? Por gusto me he guardado, por gusto he hecho lo bueno, he tratado de caminar en pos de la verdad, por gusto. Cuando sientas que eso empieza a generarse, a gestarse dentro de ti, el remedio nos los da hasta que entrando otra vez, hasta que acercándome otra vez a Dios, pude comprender lo que me estaba pasando y pude entender el fin de aquellos que caminan lejos de ti. Sabes que el verso 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar
todas tus obras. Y obviamente este salmo tiene 28 versos y se pueden leer muy rápido, pero sabemos que no fue una experiencia rápida. No fue un siento esto y de una vez oré, sino que fue algo que se gestó, que produjo incomodidad física. Hubo malestar físico, dice que él sentía punzadas en su corazón. Ese malestar cuando inclusive te enojas porque ves la maldad y ves que les va bien. Pero la gran decisión de este hombre, que era salmista, es ese, número uno, el valor que mencionamos hace un rato, de identificar con claridad lo que él experimentaba. Él experimentaba eso. Y luego cómo describe ciertamente esas conductas inadecuadas, pero él logra volver en sí cuando se da cuenta que número uno, tiene a ese Dios bueno, que no le rechaza incluso a él mismo. Correcto. Después de lo que sintió, sí. Sino que lo acepta, le escucha, le muestra. Ese es como un papá que te calma y te hace saber. Y te voy a explicar qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar contigo y lo que va a pasar con aquellos que no toman esta decisión. Y me parece que esa es una invitación en una sociedad donde buscamos la aceptación de gente y no nos importa la aceptación de Dios. Y cuando hablo de la aceptación de Dios, no hablo de que Dios tiene que darme su visto bueno, porque no se trata de eso, sino de ese volvernos a Dios, de ese decirle a Dios, yo probablemente he sido de esa gente que pienso que yo después en algún momento me encuentro contigo en el cielo y te pido perdón. O he sido de esos que digo, voy a esperar a estar viejito y después me pongo a cuenta con Dios. O hay personas que dicen, cuando en el último momento yo me pongo a cuentas con Dios. Por ahora voy a vivir como sea. No tenemos garantía. Sin principios, sin valores, sin temor de Dios. Sí. Y al fin y al cabo, el salmista, que fue muy valiente, número uno, que su primer pensamiento no pudo gestarse o dar a luz una acción, sino como un segundo pensamiento, producto del meditar en Dios y en sus bondades. Quiere decir que esa estrategia o esa mecánica en cómo enfrentar un pensamiento como el que tuvo, enfrentar la invitación a hacer lo malo, siempre nos debe llevar a nosotros a tomar, número uno, un tiempo y decir, bueno, ¿quién es Dios para mí? ¿Y quién es Dios, aunque no sea para ti? Porque la Biblia habla de Dios y lo vamos conociendo. Y poder decir en algún momento de nuestra vida, y espero que sea pronto, volvernos como el salmista y entender que Dios está con nosotros, que nos toma de nuestra mano derecha. Y cada vez que yo leo esto, para mí no hay otro sentido de seguridad más que este. Que me tomen de mi mano derecha es que alguien me guía. Alguien me dice, ven, yo voy delante. Es esa seguridad que siente un hijo cuando un padre lo toma y contra multitudes, contra autos, contra lo que sea que venga enfrente, él lo defiende, lo dirige, lo guía. El consejo de Dios no es un consejo como nuestra última opción, sino que debe ser el consejo que guía nuestra vida. Así es que la invitación es esta. Así como el salmista pudo llegar a esta conclusión, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Es el bien. ¿A quién tengo yo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. ¡Qué declaración! Ya casi no tengo fuerzas, dijo, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Qué hermoso salmo. Y yo te invito a que puedas, ahí en lo secreto de tu habitación, en tu casa, abrir las Escrituras y de manera personal
hacer esa lectura y decirle, Señor, si hay algo dentro de mí, hay algo en mí que se está convirtiendo en obstáculo para que yo no te siga firme, animado, fortalecido. Si mi mirada se ha desviado de ti por mirar lo que hay alrededor, por considerar las injusticias o el progreso de aquellos que procuran y hacen lo malo, te invito a que hagamos, y también me incluyo en esto, acercarnos a Dios y en oración decirle, quiero entender y quiero comprender y quiero escuchar tu voz para recibir tu consejo. Pero lo más importante, que mis pies sean fortalecidos para no perder la senda correcta. Porque si te tenemos a ti, realmente nada nos falta en este mundo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Amén. Y así, ¿sabes qué? Seguiremos construyendo familias fuertes. Que Dios te bendiga. Así es. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.